A lo largo de la historia, el concepto del divorcio ha tenido distintas consideraciones. Entonces, ¿cómo se llevaba este proceso en la antigua Roma? Te lo contamos hoy en este video, mi compañero y yo. El término divorcio deriva directamente del latín divortere o divertere, que significa tomar un camino diverso, diferente. Y esto hace referencia a que cuando los cónyuges se separaban, pues seguían caminos distintos, tú por tu lado y yo por el mío. Y bueno, pues hasta el momento, pues todo parece normal, es como si fuera un divorcio en la actualidad. Pero en ese entonces el matrimonio se regía por un modelo patriarcal. Esto se refiere que al casarse la mujer pasaba comúnmente a la patria potestad de este, o sea, pasaba a ser propiedad de su marido. Y a consecuencia de este régimen, al marido tenía derecho a divorciarse y tenía derecho también de repudiar a su esposa, mientras que a ella se le era prohibido separarse por su propia voluntad. Esto no fue así hasta el siglo II a.C., cuando el divorcio comenzó a hacerse más común entre los romanos, porque ahora la mujer podía quedarse en la tutela del padre. Entonces esto le permitía y le daba la libertad de ahora sí poder pedir el divorcio. A continuación mi compañero les explicará algunas disoluciones del matrimonio en Roma. En Roma existían diversas formas para llegar a la disolución del matrimonio. La forma natural, que sería la más común, significa que hay una muerte por parte de uno de los cónyuges. El repudium, que el repudium significa la declaración de los cónyuges en sentido de no querer continuar unido en matrimonio. En el caso del hombre, podía aplicar el repudium en caso de adulterio o infidelidad. Esto significaba que la mujer concurriera a lugares públicos sin su consentimiento o hablara con extraños fuera del domicilio conyugal. En el caso de la mujer romana podía aplicar el repudium si el marido intentaba prostituirla, cometía adulterio en la casa común o acusaba falsamente de adulterio. Esta parte de adulterio en el caso de la mujer solamente aplicaba si la mujer encontraba al marido en el propio domicilio conyugal. El repudio podría aplicarse por ambas partes si se atentaba en contra de la vida de las injurias graves. Otra forma de llegar al divorcio en Roma sería el divorcio bona gratio, es decir, aquella separación que se fundaba en circunstancias que se hiciesen inútil la continuidad del vínculo, el cautiverio, la impotencia, casualidad o ingreso de órdenes religiosas. El divorcio era un proceso relativamente frecuente y sencillo, sobre todo entre las clases altas. Y también era socialmente aceptado. Te podías volver a casar, divorciar y casar. De hecho, era mal visto, especialmente para las mujeres, era mal visto no estar casada y siendo mujer. Ahora hablemos sobre el proceso que llevaba el divorcio para poder finalizar y separarse. La unilateralidad. Esto consta en que alguno de los dos cónyuges quisiera divorciarse, o sea, que solicitara el divorcio, tanto el hombre como la mujer, pues no era necesario que ambos estuvieran de acuerdo. Eso era el primer paso para el divorcio. Otra parte del proceso es que todo era verbal, no había como tal una persona que se encargara, no había un juez, no había un juicio,
no había un proceso legislativo como tal para eso. Bastaba con la declaración de uno de los dos y que diera su declaración de que por qué ya no quisiera seguir o simplemente no quiero seguir. Tú vete por tu lado, yo por mi lado. Y eso era suficiente. A esta declaración en latín es conocida como repudium. Simplemente daba su declaración y listo. Claro, obviamente se le tenía que informar a la otra parte. Y también se les la restitución del dote. Después del divorcio, la mujer podía solicitar recuperar su dote. Eh, Era la cantidad de bienes que se le había sido entregada a la familia en el momento del matrimonio. Pero si la mujer era culpable de algún comportamiento inmoral como el adulterio, el esposo podía retener parte de la totalidad del dote. Y pues la justificación del divorcio no era obligatorio, aunque pues no era necesario proporcionar una razón, pero pues como lo explicó anteriormente mi compañero, pues sí se especificaba las causas del divorcio. Y pues durante el imperio, de hecho durante el imperio se promovió la idea de que el divorcio debía tener una causa legítima. Ahora hablemos sobre las, las consecuencias sociales. Para los hombres no había tantas consecuencias y de hecho menos si pertenecían a una clase alta. Un hombre podía divorciarse, como lo mencioné anteriormente. Un hombre podía divorciarse, casarse y volver a divorciarse las veces que quisiera y volver a casarse sin ningún problema. Y pues no afecta a su estatus social para nada. Ahora, para el caso de las mujeres, era totalmente diferente. La situación de las mujeres era un poco más delicada, ya que si una mujer era vista como la causa del divorcio, como si ella tuvo la culpa, especialmente en los casos de adulterio o conducta inmoral, su reputación podía verse gravemente afectada, ya que las mujeres divorciadas mm, varias veces podían ser objetos de chismes o de burlas o percibidas como una mujer impropia como para un futuro matrimonio, así que eran como que las menos probables para volverse a casar, ya que lamentablemente pues eran mal vistas. Y ya para casi terminar, hablemos sobre las consecuencias económicas. Claro que lo había. Una de ellas era la restitución de la dote, como ya lo había mencionado. Si el divorcio es iniciado por el esposo o si la mujer no había cometido ningún adulterio o una falta grave, o el esposo debía devolver la dote que había sido entregada a la hora del matrimonio. Esta dote solía ser una cantidad significativa de bienes que la familia de la esposa le había otorgado, ya que proporcionaba su seguridad. Pero si la mujer era culpable de adulterio o otra ofensa grave, el esposo podía, podría adquirirlo todo. Y para terminar, mi compañero mencionará algunas de las relaciones que tenían las personas que como no podían contraer matrimonio siendo romanos, ellos no gozaban del derecho del divorcio. Estas son algunas. Por otra parte tenemos el denominado concubinato, que significa la unión marital de un orden inferior al iustum matrimonium de carácter monogámico y duradero, reconocido por la ley. El concubinato significa el matrimonio entre romano y extranjero. Por otra parte,
El contubernio significa la unión entre esclavos o entre un libre y un esclavo, siguiendo el parentesco de la madre. Tenemos por otro lado el matrimonio sin connubio, que significa la unión entre personas que por alguna razón no gozaban del connubio o una de ellas.